Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bien, mi nombre es Jesús Alonso y en el siguiente vídeo tutorial pues vamos a hablar un poquito sobre la LOMLOE y esos elementos curriculares que aparecen en este nuevo marco normativo, en esta ley orgánica de 3 del 2020. Bien, lo primero de todo es saber el concepto de currículum que aparece recogido en ese artículo 6.1 de la ley y que nos dice así, dice pues que a los efectos de lo dispuesto en la ley, tararí, se entiende por currículum el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente ley. Y nos apostilla también que en el caso de las enseñanzas de formación profesional, pues también se considerarán parte del currículum los resultados de aprendizaje. Bien, vamos a ver, aquí tenemos de un vistazo a grandes rasgos diferentes elementos que forman parte de esta nueva normativa, de diferentes conceptos que aparecen. Tenemos unos objetivos de etapa que iremos comentando, el perfil de salida que nos llega como una novedad, el perfil de salida asociado a unas competencias clave, esas competencias clave que se desgranan en diferentes descriptores que se van a ir marcando a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. También nos van a marcar el camino las competencias específicas, estas competencias específicas que han aparecido nuevas en esta LOMLOE, unas competencias específicas para cada área. Estas competencias específicas a su vez van a estar asociados a unos saberes básicos, otro concepto nuevo, los saberes básicos que, como veremos más adelante, están relacionados, por así decirlo, con los antiguos contenidos. Aunque vemos que vamos a ver poco a poco cómo pasan a un mero medio, ¿vale? Para conseguir otra serie de cosas, como veremos, como son las competencias para ese perfil de salida. A su vez también pues tendremos unos criterios de evaluación asociados y necesitaremos también impregnar el currículum a través de unos principios pedagógicos. Bueno, todo esto, ¿cómo se va a llevar a cabo? Pues todo esto, para poder conseguirlo, como vemos aquí en esta rueda dentada, está todo perfectamente enlazado y sincronizado para que se pueda conseguir y trabajar competencialmente, que es lo que busca la LOMLOE. Todo esto, pues el mecanismo perfecto para desarrollarlo y alcanzar esto que hemos propuesto sería a través de las situaciones de aprendizaje que iremos viendo a lo largo del tutorial. Bien, pues vamos a empezar con el primero de los elementos que aparece en el currículum, que son los objetivos de etapa. Bien, los objetivos de etapa, bueno, pues la verdad es que han quedado como relegados a en un segundo plano, han quedado así como un poquito olvidados, ¿vale? Pero están ahí, ¿vale? No debemos perderlo de vista. Los objetivos de etapa, bueno, pues los va a conseguir el alumnado, esos objetivos los va a conseguir gracias a las competencias clave, es decir, en la medida en que se consiga que el alumnado sea competencial en las diferentes competencias clave, pues se conseguirán esos objetivos de etapa, es decir, está todo enlazado perfectamente, de manera que si conseguimos esas competencias, nuestro alumnado consigue esas competencias, de manera automática va a conseguir esos objetivos que nos hemos planteado para la etapa. Bien, ahora un poquito más grande ponemos el concepto de perfil de salida. No es un error a la hora de presentarlo, sino que está puesto conscientemente para destacar su importancia, ¿vale? Porque es un elemento fundamental del nuevo currículum LOMLOE. Bien, el perfil de salida, bueno, pues viene a concretar los principios y fines que se esperan del sistema educativo en nuestra educación, ¿vale? Bien, están perfectamente conectados también con los retos con los retos del siglo XXI y con las competencias clave que se espera que el alumnado vaya consiguiendo a lo largo de su itinerario formativo. Es decir, podríamos decir que el perfil de salida, ¿y para qué nos va a servir este concepto de perfil de salida? Bueno, pues el perfil de salida es un concepto importante, un concepto muy importante, ya que va a ser de donde debemos partir. Va a ser a partir del perfil de salida donde debemos partir todo el currículum, va a partir de ahí.
Es decir, también va a ser nuestro referente a la hora de evaluar los aprendizajes. Y también, por supuesto, para promocionar entre cursos y por ende para la obtención del título, pues, por ejemplo, de la enseñanza secundaria obligatoria. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues como vemos, el perfil de salida pues estaría muy relacionado con las competencias clave. Y las competencias clave, recordaros que con la anterior legislación pues teníamos 7 competencias. En esta ocasión pues se aumentan a 8 competencias. Como veis, aquí hemos resaltado el concepto de competencia clave, mientras que el objetivo eran logros. Estos no son logros. La competencia, que es lo que se viene buscando, que el alumnado sea competencial y no un mero papagayo que repita aprendizajes memorísticos, ¿vale? Las competencias se refieren a desempeños que se consideran imprescindibles y necesarios, resaltamos imprescindibles, para que el alumnado pueda progresar de manera exitosa en su itinerario formativo y, por tanto, como hemos visto en el perfil de salida, pues afrontar esos retos y esos desafíos globales y locales. Estos desafíos, ¿quién los establece? ¿Quién es el ser todopoderoso? Bueno, pues estos desafíos, ni más ni menos, vienen del Consejo de la Unión Europea, ¿vale? La Unión Europea se reúne y establece que los retos que se plantean, lo que se espera conseguir del alumnado europeo, pues son estos retos a través de estas competencias. Bueno, hemos definido el concepto de competencia como un desempeño, pero igual no sabemos lo que es un desempeño. ¿Qué es eso de un desempeño? Bueno, pues un desempeño es el resultado de integrar las 3 dimensiones de una competencia, como veremos ahora cuando esbocemos las competencias y los criterios de evaluación, pues las 3 dimensiones de la competencia, y aplicarlo en una situación de aprendizaje, como también veremos a lo largo de la formación en el diseño de las situaciones de aprendizaje. Es decir, la competencia clave es muchísimo más que lo que se llevaba a cabo antes a través de contenidos, sino que lo que buscamos es desempeño. Esos desempeños que, en palabras de Javier Valle, por ejemplo, un experto en la temática, bueno, pues aplica este gráfico o esta imagen en la que esas 3 competencias forman el desempeño: la destreza, la actitud y el conocimiento. No nos centramos solamente en el conocimiento, aunque también nos vamos a centrar en el conocimiento, y de hecho va a ser necesario para que nuestro alumnado sea competencial, ¿vale? Bueno, pues para poder llevar a cabo estos desempeños van a ser fundamentales aplicarlos en situaciones de aprendizaje. ¿Cuáles son las diferentes competencias clave que nos van a permitir ese perfil de salida o el perfil competencial en Andalucía, en cada uno de los ciclos de las diferentes etapas? Bueno, pues las diferentes competencias clave serían la competencia en comunicación lingüística, la competencia plurilingüe, la competencia matemática en ciencias, tecnología e ingeniería, la competencia digital, la competencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia ciudadana, la competencia emprendedora y la competencia en conciencia y expresiones culturales. Bueno, como vemos, si conseguimos que nuestro alumnado sea competencial trabajando a través de las situaciones de aprendizaje, vamos a contribuir, vamos a conseguir pues que nuestro alumnado sea capaz de afrontar los retos y los desafíos globales y locales establecidos pues, por el Consejo de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a otro concepto también que está muy relacionado con el de competencia clave, ¿vale? Que serían los descriptores operativos. Bueno, estos de descriptores operativos, ¿qué serían? Bueno, pues los descriptores operativos sería como el dividir esas competencias clave a lo largo de todo nuestro itinerario formativo. Es decir, concretan el progreso esperado de cada competencia a lo largo de su formación. Es decir, nos van a orientar, cada competencia va a tener varios descriptores que la van a hacer práctica y la van a hacer secuenciada, adaptada a la edad de nuestro alumnado. Por tanto, en primaria definen el perfil competencial y al terminar la enseñanza básica lo llamaríamos el perfil de salida.
En Andalucía, como hemos dicho, tenemos descriptores competenciales para el perfil competencial que se va a hacer ciclo a ciclo, como lo tenemos aquí en esta imagen que ahora mismo veremos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tenemos la competencia digital partida en distintos trocitos, ¿vale? O dividida en distintos trocitos, pues ese trocito, ese descriptor CD1, CD referido a la competencia digital, y el trocito 1 de esa competencia digital, bueno, pues vamos a ver cómo va a ser diferente en el primer ciclo de infantil, segundo ciclo de infantil, primer ciclo de primaria, es decir, va a estar esta competencia en toda la etapa, la competencia digital, en las diferentes etapas, y a su vez en los diferentes ciclos nos va a ir apareciendo ese descriptor, que es lo que se espera que se consiga para que el alumno sea competencial en esta parte de esta competencia, valga la redundancia. Y como veremos, todo va a ser muy parecido, pero va a ir secuenciado con una dificultad progresiva ascendente, como es lógico. Bien. Bueno, como vemos, ya hemos hablado un poquito de la utilidad de los descriptores operativos y que se ve perfectamente, ¿vale? Nos van a ser de gran utilidad a la hora de diseñar actividades y tareas en nuestras situaciones de aprendizaje. Vamos a saber qué tenemos que trabajar de cada una de las competencias según el nivel en el que estemos, el ciclo en el que estemos. Nos van a dar también unas pistas, es decir, nos van a dar unas orientaciones para conseguir esa competencia. Bueno, yo quiero conseguir la competencia digital con mi alumnado, este curso, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo consigo esta competencia? Porque recordemos que las competencias clave son las mismas en las diferentes etapas, ¿vale? Pero los descriptores nos marcan ese caminillo para trabajar esa competencia en las diferentes etapas. Por tanto, nos van a dar unas pistas muy importantes. También, ¿para qué nos van a servir? Bueno, pues cuando veamos la parte de instrumentos de evaluación, no sabemos a la hora de diseñar esos instrumentos, pues nos van a dar pistas sobre qué podemos observar. ¿Qué indicadores de observación o qué indicadores podemos utilizar en nuestras escalas de evaluación, en nuestras rúbricas, en nuestras listas de cotejo? También, bueno, pues esto también va a ser muy útil, los descriptores operativos, porque van a ser sitios o zonas en las que podemos conectar diferentes áreas o ámbitos para diseñar situaciones de aprendizaje comunes. Como en las diferentes áreas vamos a tener las mismas competencias clave, pues cómo podemos trabajar esa misma competencia clave desde un proyecto común. Bueno, pues vamos a trabajar a través de estos descriptores, podemos ver puntos en común. Bueno, pasados los descriptores operativos, nos vamos a ver otro concepto nuevo, ¿vale? Como un elemento del currículum, que serían las competencias específicas. Bien, las competencias específicas, como su propio nombre indica, que ya a todo el mundo le sonará, estas competencias específicas son específicas de cada área o de cada ámbito. Al igual que la competencia clave la definíamos como desempeños, pues estas competencias específicas también las definimos como desempeños. Pero, en lugar de que tiene que desempeños que el alumnado debe conseguir a lo largo de su etapa educativa o su itinerario formativo, a lo largo de toda la escolarización o toda la enseñanza, bueno, pues aquí sería el desempeño que el alumnado debe desplegar o debe poner en práctica o debe utilizar en diferentes actividades o situaciones de aprendizaje o situaciones cuyo abordaje requiere saberes básicos de cada área o ámbito. Muy importante, ¿vale? Es decir, las competencias específicas son específicas de cada área y son esos desempeños que el alumnado deberá poner en práctica, deberá desplegar en diferentes actividades para cada una de las áreas. ¿Y cómo las vamos a poner en práctica? A través de estos saberes básicos. Vamos a necesitar unos saberes básicos que ahora veremos más adelante qué son esos saberes básicos. Por tanto, la competencia específica podremos decir que son ahí como una especie de puzzles, ¿vale? O unos engranajes. Es un elemento que nos va a conectar tanto los descriptores operativos, esos descriptores operativos, secuenciados a lo largo de los ciclos desde infantil hasta secundaria, me va a conectar esos descriptores operativos a su vez con unos criterios de evaluación. Y a su vez también esos criterios de evaluación me los va a conectar
con unos saberes básicos. Por tanto, esto es lo que comentaba antes de ese engranaje, ese puzzle perfecto, ese engranaje curricular o esa ingeniería curricular magnífica que se ha llevado a cabo en esta normativa. Y vais a ver cómo de unos descriptores de una competencia específica, como tenemos aquí por ejemplo, esta competencia específica, utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, nos aparece ya directamente en nuestra normativa, en las instrucciones, que esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida. Es decir, se va a conectar con la competencia en comunicación lingüística, pues el descriptor número 1, con la competencia en comunicación lingüística el descriptor número 2, con la competencia en comunicación lingüística el descriptor número 3, etc. ¿Vale? Es decir, ya nos va a dar pistas, esa competencia directamente nos lo da ya en la normativa de con qué está relacionado de las competencias básicas o con el perfil de salida, ¿vale? A su vez, nos va a decir, como veremos ahora después en la normativa, a qué criterio de evaluación está vinculada esa competencia específica y también qué saberes básicos tenemos que poner en práctica para conseguir eso, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la utilidad de las competencias específicas, bueno, pues deciros que es fundamental y que es nuestro punto de partida, es el origen, ¿vale?, de nuestro diseño de nuestra situación de aprendizaje. Debemos partir de nuestras competencias específicas, buscar esos descriptores operativos, esos descriptores a qué criterio de evaluación se vinculan esa competencia específica también y, por supuesto, qué saberes básicos están vinculados. Por tanto, podemos decir que son estas competencias específicas nuestras grandes protagonistas. Son una gran novedad y son además nuestras grandes protagonistas. Nos van a decir con qué descriptores operativos van a conectar, es decir, cómo vamos a contribuir a ese perfil de salida de nuestro alumnado para que sea o para que alcance esas competencias básicas. Por tanto, también podemos decir que son el foco principal frente al tradicional foco que poníamos en los contenidos. Anteriormente, en las normativas anteriores, pues hemos estado siempre pensando en nuestros contenidos, qué es lo que teníamos que trabajar, qué tenían que estudiar, y ahora no es así. Ahora tenemos que partir de nuestras competencias específicas. Por tanto, aquí tenemos este concepto nuevo, ¿vale?, que son los saberes básicos. Esos saberes básicos es lo que tradicionalmente hemos conocido, por así decirlo, como esos conocimientos, destrezas y actitudes que eran los antiguos contenidos, y que los contenidos son específicos de un área o de un ámbito. Y por tanto, recalcar aquí también, frente a las críticas que se recibe, que ya no van a aprender nada los niños y las niñas, totalmente falso. Es un aprendizaje necesario, deben aprender estos contenidos, es necesario y de hecho están asociados a un criterio de evaluación y se van a agrupar en diferentes bloques. Algo parecido ya se hacía antes, los contenidos se agrupaban en bloques de contenidos que guardaban cierta relación, ¿vale?, como veréis en la normativa. Siguen siendo conocimientos, destrezas y actitudes, pero no son el eje principal, ¿vale? Esto es un elemento muy importante y que queremos que quede muy claro. No son el eje principal de donde debemos partir, sino que están al servicio de las competencias específicas. Bien, ¿para qué nos van a servir estos saberes básicos o estos contenidos, por así llamarlo? Bueno, pues los vamos a necesitar, son obligatorios, 100% necesarios para llevar a cabo los desempeños de las competencias específicas. Es decir, no podemos conseguir un alumno competencial si no se trabajan unos saberes básicos, ¿vale? A través de esos saberes básicos, de estos contenidos, vamos a conseguir trabajar los desempeños o adquirir los desempeños o las competencias por parte de nuestro alumnado. Por tanto, recalcar que son totalmente necesarios para el desarrollo de nuestras situaciones de aprendizaje. Sin embargo, repito, no debemos partir de ellos. Bueno, vamos terminando estos elementos curriculares, aunque todavía nos quedan algunos, ¿vale? Destacar la importancia de los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, bueno, pues así a grandes rasgos, pues ¿qué es lo que hacen? Los criterios de evaluación lo que nos hacen es graduar y completar a la competencia específica con la que se relaciona. Es decir, cada competencia específica tiene asociada
uno o varios criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación pues serían los referentes que nos van a ir dando pistas, que nos van a ir indicando ese nivel de desempeño que esperamos de nuestro alumnado, como a través de las situaciones de aprendizaje, de las actividades que se van planteando relacionadas con las competencias específicas de cada área. Estos criterios de evaluación son de cada área, ¿vale? Y se van a desarrollar en un momento determinado del proceso de aprendizaje, ¿vale? Bien, ¿para qué nos van a servir los criterios de evaluación? Bueno, pues lo mismo, al igual que el resto, son fundamentales, son totalmente necesarios, son grandes protagonistas los criterios de evaluación, nos van a ayudar a precisar los desempeños que se han descrito en la competencia, la van a hacer un poquito más práctica y le van a dar sentido a nuestras actuaciones. También podemos tomar mejores decisiones una vez que vayamos a diseñar nuestras situaciones de aprendizaje. Nos va a permitir también, nos van a dar pistas, al igual que los descriptores operativos del perfil competencial, del perfil de salida. Bueno, pues nos van a dar pistas y nos van a ayudar luego a la hora de buscar evidencia, de fabricar o de diseñar instrumentos de evaluación, ¿vale? Porque si vemos que tenemos un criterio de evaluación, como vamos a ver más adelante, a ver las partes del criterio, bueno, pues luego esas partes en las que dividimos el criterio podremos sacar de ahí pistas para preparar evidencias para calificar o evaluar esa competencia de la que está vinculada este criterio de evaluación. Aparece la definición de currículum y bueno, los principios pedagógicos que aparecen recogidos en el artículo 6.4 de la normativa. Bueno, pues nos aparecen ahí una serie de principios como la comprensión lectora, la comprensión oral, la competencia digital, y vienen a ser pues cosas o elementos que se tienen que trabajar de manera transversal en diferentes áreas y a lo largo de las diferentes etapas, ¿vale? Lo que tradicionalmente pues venían siendo los temas transversales que cayeron en el olvido. Bueno, pues aquí es muy importante, pues por ejemplo, se le ha dado mucha importancia e impregna todo el currículum, pues por ejemplo la educación para la sostenibilidad, que está en las diferentes áreas o materias, el consumo responsable, el respeto, ya sea a otras personas, a otras etnias, ya sea a otras lenguas, etc. La cooperación y el trabajo en equipo, la igualdad de género. Es decir, son estos principios que impregnan esta normativa y que debemos trabajar en las diferentes etapas y áreas o asignaturas. Deciros también que se hace hincapié con los objetivos de desarrollo sostenible en los que podemos trabajar y utilizar perfectamente para trabajar o partir en nuestras situaciones de aprendizaje. Bueno, nos quedaría pues decir un poquito o darle entrada a las situaciones de aprendizaje que, aunque no son elementos o no es un elemento curricular, bueno, pues van a ser esas actividades o esas tareas que vamos a diseñar y que gracias a ellas pues el alumnado va a tener que desplegar esas competencias clave, esas competencias específicas para poder alcanzarla o para poder conseguirla. Es decir, van a plantear un reto de cierta complejidad para cuya resolución deben movilizar o deben poner en práctica lo aprendido a través de los saberes básicos, esos contenidos, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy y espero haber aclarado un poco estos conceptos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo tutorial.